In progress. Ah, sí, 4 personas ya. Vamos. Va a quedar bien bonito este video. Se ve el árbol. No, esa no, solo realmente. Buenas tardes, muchachos. Y ahorita comenzamos, nada más que pase mi amigo el del agua, que ven que es la hora que le gusta pasar. Y ahorita ya quedamos. Alberto, admitirlo. Marco también, no lo vi hace rato, pero... Muy bien, vamos a empezar. Voy a compartir pantalla para que lo vean, para que empiecen a ver la presentación, que es un poquito extensa. Espero me escuchen bien. Y ahorita comenzamos. Aquí está. Gracias a Quetzalín por tu asistencia. Vamos, ándale, ahí está. Muy bien, vamos a iniciar la presentación. Espero que no los distraiga mucho agua de vida. Les demos comercial. Ok. Y mi computadora también anda algo tonta. Vamos a ver una parte del tema 1 y luego vamos a continuar tema 2. No lo vamos a terminar, pero así nos vamos a ir hasta que agotemos todos los temas. Nos habíamos quedado en la administración científica y vimos al padre de la administración, Frederick Taylor, que pertenece a las corrientes o a las escuelas del pensamiento administrativo. Después de la administración científica en su temario, que bueno, igual y no se los he enseñado, pero viene la administración operacional. Ah, qué caray con esta máquina. Y la administración operacional, algo le pasó a la compu. Es el conjunto de actividades que crean valor en forma de bienes y servicios. Cuando nosotros nos referimos a administración operacional, no es otra cosa más que la transformación de las materias primas en productos ya terminados y que evidentemente tiene toda una serie de técnicas y una serie de procedimientos que nosotros debemos desarrollar para que nosotros realicemos productos a bajos costos con tentativamente precios altos. Y se le conoce como administración de operaciones o también en algunos planes de estudio como administración de la producción. Y es evidente que ahí encuentra también una actividad laboral importante cualquier administrador que se encarga de planear, organizar, dirigir y controlar el flujo de materiales, el flujo de personas que transforman los materiales y entender los procesos productivos para ser mucho más eficiente. Por lo tanto, cuando hablamos de administración operacional, también hablamos de la manufactura que cada empresa puede hacer para generar ganancias pues a su empresa, ¿no? Entonces, la manufactura también es conocida como administración de operaciones. Y luego, ya saliéndonos un poquito de los tipos de administración, ya sea científica o operacional, aunque vamos a ver un poquito más adelante algunas otras, tenemos que ver el vínculo de la administración
con otras ciencias de la conducta. Tenemos que decir que la administración es una ciencia de la conducta y por conducta nos referimos a las acciones, opiniones y actitudes que las personas toman para realizar un trabajo, para estar dentro de una organización y para coordinarse con otras personas para lograr un fin común. Entonces, la administración es una ciencia de la conducta, así como lo es, por ejemplo, la economía, que también es una ciencia de la conducta, porque va a estudiar el comportamiento de las personas en términos de oferta y demanda. Por lo tanto, la administración y la economía se vinculan para entender cómo es que las personas requieren productos y servicios, qué necesidades no están satisfechas y qué comportamientos tienen los individuos al identificar los procesos de compra. ¿Cómo compran las personas y por qué compran las personas? Estas respuestas nos las da la economía de manera muy puntual y nosotros como administradores las tomamos en cuenta para que podamos de alguna u otra manera interpretar los deseos y necesidades de las personas para crear ya sean productos, ya sean servicios, ya sean una mezcla de productos o servicios que satisfagan a las personas. Y en este proceso la economía nos ayuda muchísimo. Y esa sería la primera relación conductual con otras ciencias. La segunda relación conductual que nosotros tenemos sería con el derecho. Y el derecho brinda la legalidad para los procedimientos, para los productos, para las contrataciones o para los despidos que se generan al interior de nuestra organización. En esencia, nosotros para cualquier procedimiento nos tenemos que fundamentar en el derecho constitucional. De ahí, para la contratación del personal, nos tenemos que basar en el derecho laboral. Si queremos desarrollar un producto que no está bien reglamentado por alguna legislación, tenemos que recurrir al derecho mercantil. Si vamos a comprar otra empresa, también tendríamos que recurrir al derecho mercantil. Si tenemos que pagar los impuestos, pues al derecho fiscal. Y así nos vamos. Por lo tanto, el derecho es bien importante que el administrador lo aprenda porque así las operaciones de la empresa estarán en el marco de lo legal. Y por lo tanto, tendremos buena vinculación y buenas relaciones con el gobierno. Y por eso es que llevamos, o en este caso ustedes llevarán varios elementos de derecho que representan el aprendizaje que ustedes deben aplicar ya en su formación laboral. La tercera vinculación que nosotros vamos a tener con las ciencias de la conducta será con la psicología. La psicología es el estudio del comportamiento de los individuos en la sociedad. ¿Por qué el individuo le cuesta asociarse con las personas? ¿Cuáles son sus problemas de actitud? ¿Cuáles son sus problemas de vinculación afectiva, laboral, de amistad que tienen las personas? ¿Cómo consideran los elementos de valores las personas? ¿Cómo ejecutan estos valores? ¿Cómo se comunican las personas? Tiene que ver con los elementos psicológicos. Y los elementos psicológicos son importantes porque nosotros trabajamos en función de muchas personas que tienen muchas formas de pensar, tienen muchas especialidades, mucha experiencia, y todos esos elementos lo deben poner al servicio de la empresa, al servicio del negocio para lograr el resultado. Entonces, en ese sentido, la psicología combina la comprensión de las ciencias de la conducta con la experimentación en el mundo de los negocios. Tenemos que vincular esos dos elementos para que el resultado que nosotros observemos sea el más adecuado para el tipo de empresa que nosotros estamos administrando. ¿Vale? También la psicología tiene que ver con los procesos de contratación de las personas y también tiene que ver con los procesos de despido de las mismas.
La cuarta vinculación con las ciencias de la conducta tiene que ver con la sociología. Por un lado, la psicología estudia al individuo y la sociología estudia a los grupos. Cómo son las actuaciones de los grupos en relación al lugar de trabajo y cómo se vinculan entre las diferentes personas para formar diferentes grupos. Esto nos ayuda mucho a entender cuáles serán sus reacciones en momentos de presión, en momentos de situaciones difíciles para la toma de decisiones. Nos ayuda a entender cómo van a reaccionar en las festividades que en el país se celebren. Por ejemplo, nosotros tenemos una ya muy cercana, que es el 12 de diciembre, el Día de la Virgen de Guadalupe, y aunque haya un montón de empresas que no son nacionales, ese día lo celebran porque para los trabajadores es un elemento importante, ¿no? Sí, es notorio que cada vez se celebran menos, pero se siguen celebrando, o sea, no pasa desapercibido el día. Y aunque muchas personas, por ejemplo, hay muchas empresas chinas, no celebran el año vicentino como nosotros, ellos tienen otro calendario y lo celebran después, sí toman en consideración que nosotros estas celebraciones las incorporamos a nuestros procesos culturales y sociales. Y entonces, en ese sentido, también es importante conocer algunos o muchos aspectos de la sociología para poder comprender el porqué de la actuación de las personas. Y esos serían los 4 rangos más importantes que nosotros tenemos, o los 4 rangos de ciencias de la conducta que más estudiamos. Y nos sirven mucho para entender el actuar de las personas, el actuar de los grupos sociales y el actuar de los mercados y de cómo se mueven las empresas. Y ahí terminaríamos el tema número 1 y ahí le damos por concluido y ya pasaríamos al tema número 2, que son los antecedentes de la administración. Tampoco lo vamos a terminar, pero vamos a tratar de avanzar en lo más posible. Y en el primer subtema estaremos hablando de la evolución de la administración, la cual la administración ha avanzado como un elemento disciplinario. Y este elemento disciplinario ayuda a entender la administración de forma científica. Esto lo hace a través de Taylor, que hace que la administración se vuelva científica. Y esta disciplina va a hacer las aportaciones o descubrimientos a través del método. También nos permite establecer los avances. También decimos que es una disciplina porque utiliza todas las ciencias y las incorpora para su estudio. Lo mismo utiliza las matemáticas, lo mismo utiliza la física, lo mismo, ustedes verán, utiliza la biología para entender cómo adaptar estos conocimientos a las áreas administrativas. Y entonces la administración es una de las ciencias de las cuales siempre se están aprendiendo cosas nuevas, siempre se están incorporando nuevos conceptos y siempre se pueden crear nuevas técnicas. Y dentro de la evolución de la administración, uno de los grandes cambios se da a partir de la revolución industrial. Y la revolución industrial es el momento en el que separamos la administración empírica de la administración científica. Y ahí es cuando realmente empezamos a estudiarla de manera sistemática y de manera pedagógica. Y muchos de los estudiosos empiezan a incorporar diferentes técnicas, diferentes procedimientos, diferentes métodos para hacer una ciencia mucho más exacta. Una vez que empiece el proceso de la revolución industrial, nosotros, o en ese tiempo las personas, pasaban de tener 4 o 5 trabajadores a tener 400. Y a mayor tamaño, en cualquier elemento, mayor complejidad. Y esta complejidad requería de una coordinación cada vez más eficiente, de una coordinación cada vez más estrecha y de una coordinación que me permitiera a mí saber qué es lo que estaba pasando al interior de mi negocio. ¿Sale? Y ahí es donde vienen profundos cambios en la manera de administrar y viene un concepto que se llama la especialización. La especialización me permite a mí poder entender que si mi negocio cambia, si mi negocio crece, al mismo tiempo tiene que crecer el aparato que lo coordina. ¿Vale? Y entonces, a partir de la revolución industrial, nosotros empezamos a manejar diferentes
teorías, diferentes métodos y diferentes tipos de recursos para volvernos mucho más eficientes. Ya para finales del siglo XIX aparecen las primeras publicaciones de lo que es la administración científica y son punta de referencia para las empresas que posteriormente se iban a crear. Y ya hablamos en el siglo XX de empresas como Ford, de empresas como Chrysler, empresas como General Electric, que ya se consideran unos monstruos en la industria. Incluso, por ejemplo, en la actualidad, por ejemplo, Bimbo o Sabritas se consideran monstruos que están fundamentadas sus operaciones en función de los primeros escritos del siglo, de finales del siglo XIX. Después empieza un debate para principios del siglo XX si la administración se tiene que ver como una disciplina científica o se tiene que ver como un elemento mucho más alegórico o artístico. Y entonces, a través de ensayos y a través de discusiones de administradores, se llega a la conclusión de que la administración es una disciplina científica. Y es una disciplina científica que tiene su desarrollo en los sistemas sociales que conforman la empresa. Tanto los sistemas internos, que conllevan a todos los trabajadores, como los sistemas externos, aquellos que nos proveen de los materiales, esto es otras empresas, o así como los clientes que adquieren nuestros productos. Y entonces la administración científica decide trabajar en tres rangos: los proveedores de mi empresa, los procesos de mi empresa y los clientes de mi empresa. Y en ese sentido empezamos a desarrollar métodos científicos y alternativas para prácticamente todo lo que está ocurriendo al interior de una organización, con la necesidad o con la vinculación de controlar todo lo que pase para mejorar el funcionamiento de la misma. Y es ahí cuando nosotros decimos que la administración se considera una ciencia social. Pero también tenemos que resolver el debate o tenemos que establecer que por qué se decía que la administración era una disciplina social. Y de alguna otra manera, la administración trata de investigar, explicar, comprender y predecir los diferentes procesos que se dan al interior de una organización. Y cuando tratamos de hacer esto, nosotros tenemos que utilizar método científico. Y ustedes, estudiantes de administración, no están exentos de no utilizar métodos científicos para desarrollar una buena gestión laboral. Por lo tanto, sí es importante que ustedes puedan entender el método científico y después tratar de aplicar. Aunque claro, bueno, ya hay muchas herramientas y muchas estrategias. Ya para la administración en nuestros días, nosotros establecemos que a partir de 1980 y hasta la fecha, estamos en la etapa de la administración moderna, donde aplicamos diferentes metodologías, diferentes enfoques, diferentes tipos de escuelas que nos permiten entender al grupo social, que nos permiten entender los problemas económicos y que nos permiten entender la problemática de la organización. Y esto nos permite hacer empresas cada vez más dinámicas, cada vez más eficientes. Y aquí tenemos un problema, porque tenemos empresas cada vez más pequeñas, pero que son más productivas. Esto implica que haya menos personas que ofrecen trabajo, hay menos personas que se les contrata para trabajar en nuestras organizaciones y aquellas que se les contrata seguramente cumplen un rol más operacional que administrativo. Para poder llegar a la administración moderna, nosotros tenemos que entender las diferentes corrientes del pensamiento administrativo. Dentro de las principales corrientes del pensamiento administrativo, tenemos evidentemente, la administración científica, desarrollada por Frederick Taylor, donde utilizamos una sistematización del método científico para llegar a un objetivo.
Y la sistematización del método científico consiste en, un segundo, dejen marco aquí, marcador para resaltar. Número 1, establecer una hipótesis. Siempre que nosotros queramos resolver una duda respecto de la administración, tenemos que crear una hipótesis. Esa hipótesis tiene que establecer una pequeña deducción. Esto es un elemento lógico que nos diga o que nos intente resolver el por qué pasan las cosas. Una vez que nosotros establecemos la predicción, establecemos un método científico, un método experimental, perdón, que nos ayude a corroborar con las mismas circunstancias y con las mismas situaciones si mi hipótesis es correcta o es incorrecta. Y una vez que yo hago mi experimentación, yo puedo establecer mi inducción. Mi inducción no es otra cosa más que definir claramente mi hipótesis y redefinirla o reestructurarla para poder seguir investigando. A través de esa inducción genero una nueva hipótesis que me permite establecer un elemento predictivo y ese elemento predictivo corroborarlo con los hechos. En términos técnicos, la escuela de la administración trabajaba de esta manera, donde yo trataba de, a través de la hipótesis, la deducción, la contrastación de la experimentación y la inducción, generar predicciones fundamentadas en hechos. Esta es la forma en que se trabajaba en la antigüedad. Hoy, bueno, pues tenemos otras formas de trabajar, pero seguimos utilizando la misma base científica. Y dentro de la escuela científica, donde decimos que Taylor es el padre de la administración, las principales aportaciones que nosotros tenemos es el estudio y organización científica del trabajo, donde vemos que toda la empresa es un laboratorio gigante y donde tenemos que experimentar y corroborar el hecho, la hipótesis que estamos señalando. En el punto número 2, tenemos que seleccionar y entrenar a los trabajadores bajo un método científico. Esto es que a todos los trabajadores se les dé exactamente la misma información y sepan las mismas cosas. Esto permitía que los trabajadores supieran qué se tiene que hacer, cómo se tiene que hacer y cuándo se tienen que hacer las cosas. En tercer lugar, dentro de las aportaciones del método de la escuela científica a la administración, tenemos las acciones cooperativas entre directivos y operativos. Estas acciones cooperativas hablaban de que los niveles de dirección tendrían que establecer una remuneración, un pago justo para el personal operativo, porque muchas veces el pago era muy bajo en aquellos tiempos, principios del siglo XX, eran muy malos los pagos, eran jornadas de trabajo muy largas y no había una acción cooperativa, ¿no? En segundo lugar, los superiores tienen que capacitar a los trabajadores de acuerdo a su especialización. Que esto sigue siendo, muchachos, ustedes nunca tengan miedo de enseñar a las personas a hacer su trabajo, porque finalmente ustedes siempre se van a tener que estar preparando, ¿no? El trabajo o el estudio de la administración nunca termina y lo tienen que hacer cada vez con más exactitud y con más amplitud. Y cuando alguien les pida que les enséñenlos, muchachos. Al final de cuentas, pues ustedes tienen la posibilidad de aprender mucho más porque tienen las bases administrativas. En tercer lugar, dentro de las acciones cooperativas entre los directivos y los operativos, tenemos la división del trabajo entre dirigentes y obreros. Fayol decía, tenemos que tener jefes y tenemos que tener subordinados. Los jefes van a mandar a los subordinados y los subordinados van a tener que obedecer a los jefes. Y en cuarto lugar, Taylor establece el control como una herramienta que permite que las personas sepan que se les está evaluando, sepan que se les va a estar vigilando y que si no cumplen con su trabajo, las cosas, bueno, tendrán una consecuencia que no necesariamente le pudiera gustar a las personas a las cuales se les supervisa. En el último punto de la lámina,
tendríamos la responsabilidad y especialización de los superiores en la planificación del trabajo. Y estamos hablando de que ustedes como directivos o como administradores tienen que planificar perfectamente el trabajo y tienen que asignarle responsabilidades a las diferentes personas que tienen a su cargo. De no hacerlo, estarían incumpliendo con una de las labores fundamentales que es, que bueno, vamos a ver un poquito más adelante, que se llama la delegación. La delegación no es otra cosa más que dar un tramo de autoridad y de responsabilidad a los diferentes trabajadores. La segunda escuela en generarse dentro de la evolución de la administración se llama la escuela de la administración clásica. Y esta escuela de la administración clásica, su principal representante y segundo padre de la administración, se conoce como Henry Fayol. Henry Fayol también es ingeniero de profesión, francés de nacimiento, y él establece un montón de teorías y de aportaciones súper importantes que hoy seguimos utilizando en los procesos administrativos. Fayol decía algo bien interesante. Decía, las empresas deben cumplir 6 funciones sí o sí para poder administrar perfectamente todo lo que sucede y todo lo que acontece al interior de la empresa. La primera función, él la denomina las funciones técnicas. Y las funciones técnicas son aquellas que se desarrollan para crear los productos o para generar los servicios, lo que hoy conocemos como la administración operativa. Un segundo, muchachos. Bueno, no se va el de los helados. En fin, bueno, creo, ya se va. Entonces decimos, Fayol dice, necesitamos funciones técnicas que me permitan crear productos o servicios cada vez más interesantes y cada vez más necesarios. La segunda función tiene que ver con las funciones comerciales, que no es otra cosa más que la compra de materias primas y la venta de productos terminados. Entonces tendríamos los dos extremos cubiertos y así podríamos saber cuánto cuesta perfectamente la fabricación de mi producto y en cuánto venderlo. Entonces Taylor dice, Fayol dice, tenemos que establecer un departamento de compras y un departamento de ventas. Después, la tercera función tendría que ver con lo que son las funciones financieras, y de las funciones financieras no es otra cosa más que cómo gestionamos el capital que tenemos. Y este capital, en dónde, cuándo y por qué lo invertimos. La cuarta función es la función de seguridad, basada en 2 principios. Las personas que trabajan en mi empresa deben estar seguras de que no les va a pasar ningún accidente, ninguna enfermedad cuando estén trabajando dentro de mi empresa. Y la segunda visión es que los productos y servicios que yo elaboro serán 100% seguros para que cualquier persona los pueda utilizar. La quinta función, evidentemente esta ustedes la conocen muy bien, que son las funciones contables, y dice Fayol, necesitamos que haya el registro de las operaciones diarias de mi empresa y que esto al final del año me aplique un resultado. Y ese resultado medirá la eficiencia de las funciones financieras, de las funciones comerciales, de las funciones de seguridad y de las funciones técnicas. Y finalmente, cubrirá también lo que son las funciones de la administración. Y dice Fayol, necesitamos que haya un encargado que regule, integre, controle las 5 funciones anteriores. Entonces, resumiendo este punto, la administración clásica de Fayol tiene 6 operaciones básicas que se deben cumplir sí o sí. Primera función, funciones técnicas. Segunda función, funciones comerciales.
Tercera función, funciones financieras. Cuarta función, funciones de seguridad. Quinta función, funciones contables. Sexta función, funciones administrativas. Evidentemente, esta es una pregunta de examen. Continuando con la administración clásica, Fayol, ya entrado en carrera y entrado en velocidad, dice, necesitamos 6 operaciones, pero necesitamos 14 principios. Y estos principios son como los mandamientos de la ley de Dios, ¿no? Nada más que en lugar de ser 10, ¿cuántos son los mandamientos? 10, perdón por mis conocimientos religiosos muy obsoletos. En lugar de ser 10, Fayol dice, deben ser 14. Y esos 14 son los siguientes. También esta es pregunta de examen. Principio número 1, división del trabajo. Dentro de la división del trabajo, yo requiero que cada empleado que tiene habilidades distintas pueda tener o pueda desarrollar su experiencia y su habilidad en términos de una especialización. Y es por ello que hoy en las empresas tenemos ingenieros, abogados, doctores, administradores, contadores, mercadólogos, obreros tipo A, obreros tipo B, ayudantes generales, porque todos pertenecen a la división del trabajo. Mientras mejor dividamos el trabajo, más especialidades tendremos asociadas. Y alguien que es un especialista es una persona eficiente en la actividad que realiza. Entonces, Fayol dice, necesitamos forzosamente tener división del trabajo al interior de cada una de las empresas. Principio número 2, el principio de la disciplina. Y la disciplina conlleva una cosa que a veces nos cuesta mucho trabajo, que es la obediencia y el respeto. Y hay ocasiones en que nos mandan y lo que nos mandan nos parece molesto, pero desde el punto de vista administrativo, nosotros somos disciplinados y obedecemos. Y si nosotros somos los que mandamos, también esperamos que las personas hagan lo que les estamos encomendando. Principio número 3, unidad de mando. El empleado recibirá órdenes sobre las tareas de un único mando. ¿Sale? En la empresa no los pueden mandar 2 personas, solamente los puede mandar uno. Y ese uno se llama unidad de mando. Principio número 4, unidad de dirección. Ese que los manda, a su vez, tendrá una única persona que los manda. Y ese se le conoce como el director general de la empresa. Entonces, en cada empresa necesitamos un conjunto de unidades de mando y una persona que cumpla con las funciones de unidad de dirección. Principio número 5, dejar subordinar el interés individual al general. Cuando nosotros ofrecemos nuestros servicios como trabajadores, primero establecemos que tenemos que cumplir con las propuestas de la empresa, cumplirlas primero ellas y en ese sentido, posteriormente nuestros intereses se verán reflejados. Entonces, cuando se nos pide que como administradores que nos quedemos un poco más, que apoyemos un poco más, recordemos que nosotros debemos subordinar mi interés individual por el general. ¿Sale? Principio número 6, remuneración. El principio habla de el pago. La remuneración es el pago a los empleados que debe ser justo, que debe ser equitativo y que debe estar en función de la actividad que realizamos. Si es una actividad altamente especializada, nuestro salario será menor. Si nuestra actividad cualquier persona la puede realizar, nuestro salario será menor. ¿Sale? Y esto se plantea también en la división del trabajo. Principio 2, 4, 6, 7. El principio de la jerarquía. Y la jerarquía no es otra cosa que el orden de importancia
que tienen los puestos en relación a dos variables, al nivel de autoridad y al nivel de responsabilidad. Mientras más autoridad y responsabilidad tengas en la empresa, mayor será tu jerarquía. Y por lo tanto, tu salario también tendrá que ser mucho más alto. Principio número 8, si no me equivoco, centralización. En la empresa, dice Fayol, debe haber un área donde trabajan los operativos, o como dirían en México, la tropa, y en otro lado deberán estar los administradores, o como dirían en México, los capitanes. Siempre estarán divididos para no mezclarse socialmente y para no mezclar problemáticas. Esto con la necesidad de que los mandos operativos no distraigan a los mandos administrativos. Y así las empresas se deben centralizar. Ya está un poquito en desuso porque ya casi no lo utilizamos porque ya son mucho más homogéneas las empresas en este sentido. Principio número 9. En la empresa todo debe tener un orden. Un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar. Si nosotros no tenemos orden en la empresa, estamos perdidos. Nuestra disciplina, nuestra jerarquía, nuestra división del trabajo no se ve reflejada. Principio número 9. El principio de la equidad. La equidad es justicia y la equidad es darle a cada quien lo que merece en función de su conocimiento, de su habilidad, de su desempeño y del logro de los objetivos dentro de la organización. No importa si es mujer, no importa si es hombre, no importa si está tatuado, no importa si tiene un piercing en la nariz, no importa cómo se vista. La equidad habla de trabajo, no de personas. Principio número 10, estabilidad. La empresa debe comprometerse a que si mi desempeño es el correcto, mi trabajo no se termine. Que si mi trabajo es correcto, se me pague cada semana, cada quincena o cada mes la parte acordada en el contrato. Que la empresa se compromete a pagarme mis prestaciones y yo me comprometo a pagar mis deducciones. Y eso habla de estabilidad. Principio número 11. En la empresa todos deben aportarle algo de qué, muchachos, de iniciativa, ¿sale? Para las tareas, para las nuevas actividades, para problemas que no se presentan cotidianamente, la iniciativa es el punto central que va a solucionar dicho elemento. Principio número 12. El espíritu de cuerpo, así se traduce originalmente, hoy se conoce como el espíritu de equipo, ¿vale? Donde yo me integro y mis compañeros se integran conmigo a través de un buen clima organizacional, a través de buena remuneración, a través de buena estabilidad y a través del respeto de los derechos y de las obligaciones que yo tengo. Cuando creamos equipos de trabajo, realmente estos equipos de trabajo se hacen notar. Y eso sería todo por mi parte. No sé si tengan alguna duda. Nos queda 1 minuto con 16 segundos. Este es el momento que pregunten y pregunten rápido, muchachos. Profe, yo nada más quería saber si esas diapositivas también no las puedo poder compartir. Sí, de hecho sí. Una disculpa porque he tenido unos problemas de salud un poquito graves, pero aquí andamos. Pero ya nada más me estabilice y ya me siento un poquito mejor. Comparto yo toda esta información. De todos modos. Espero se recupere pronto, profe. Gracias. Esta información ya está en la plataforma y ahorita subimos este video. De todos modos, los PDFs están pendientes y se los voy a mandar. Ya se va a cortar, muchachos. Buen fin de semana. Cuídense mucho. Les mando un abrazo y que inicien muy bien su próxima semana. Muchísimas gracias, profe. Gracias. Igualmente. Gracias, igualmente.